me está pasando algo raro. Nunca imaginé que sería tan grave, ¿no? Que llegaría a ser una urgencia de vida o muerte. Y cuando intenté incorporarme ya no pude. Ya no podía subir los brazos, ya se me caían, ya era un trapo completamente. Solo recuerdo una imagen de estar en una silla de ruedas sentada, un montón de médicos rodeándome y me decían, respira, respira. Ese es el recuerdo que yo tengo. Estaba con respiración artificial, con una sonda gasonástica, con todo el aparato. No podía mover absolutamente nada, más que el dedo gordo del pie derecho. No podía hablar, no podía comer, no podía nada. A eso le llaman síndrome de enclaustramiento, porque tú eres consciente completamente, pero no puedes moverte, ni hablar, ni comunicarte. Cuando me volteaban para asearme, era un sufrimiento que yo nunca pensé que eso podía existir. Y cuando me vi en aquel espejo, dije, ¿yo soy esa? Fue el mes y medio peor de mi vida. Y en aquel momento en el que lo estaba yo pasando tan mal, de algún sitio de mi subconsciente salió una frase que era confía en la vida. Y recuerdo estar volteada con mucho dolor y pensaba, repetía esa palabra dentro de mí, confía en la vida, confía en la vida, confía en la vida. Y nunca había entendido el significado pleno de esa palabra hasta ese momento. La palabra confiar, soltarte y decir, me cruzo de brazos porque no puedo hacer otra cosa. Pero ahora lo voy a hacer siendo consciente de que lo estoy haciendo y confío. Y dejo mi vida en manos de quien sea, de la naturaleza o de yo que sé qué. Pero creo que sí, que tiene que pasar algo muy gordo en tu vida para que nos demos cuenta de eso, porque si no nos distraemos con tonterías. A veces el título de las entrevistas me los anoto durante la propia entrevista y a veces después porque no lo tengo claro. Te digo el que tenía pensado como muy sencillo y corto. Confía en la vida. Sí. ¿Te gusta? Me gusta mucho, porque esa frase para mí tiene mucho sentido y me ha ayudado mucho. Piensa por ti mismo. Wake up. Vale, pues el punto de partida y lo que nos tiene aquí hoy es... ¿eres tú? Yo para empezar me gustaría que contaras quién es Sol, pues para la gente que nos está viendo, que a lo mejor todavía no te conoce, y cuál es un poco tu historia hasta el día de hoy. Bueno, pues verás, yo soy periodista, estudié periodismo, trabajé durante 18 años en televisión. Hola, muy buenas noches. La situación en Liberia se recrudece. Mis sueños, cuando soñaba con ser periodista, era trabajar en la radio, pero la vida siempre me llevó a trabajar en televisión. He trabajado 18 años, luego tuve que decidir porque mi marido viajaba mucho y hubo un momento en que tuve que decidir o trabajo o cuido de mi familia. Después de casi un año dándole vueltas a la cabeza
dejé el trabajo y estuve cuidando de mi familia durante 10 años y hasta ahora, hasta que al principio de 2020 pues me dio el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, es muy resumido, pero es... Bueno, es una introducción, está bien. Mm. Ya me has dado pie a mi siguiente pregunta. El síndrome, que no sé si lo sé pronunciar. Guillain-Barré. ¿Qué es este síndrome? Yo lo pronuncio muy bien, ¿sabes por qué? Porque no puedo pronunciar la R. Y como son dos apellidos franceses, pues ahora lo pronuncio, me sale el acento francés. Bueno, esto no puedo pronunciar la R por el síndrome. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se considera rara porque afecta a muy poca gente, aunque es cierto que ahora con el COVID han aumentado los casos. Es una enfermedad del sistema inmunológico. Lo que pasa es que yo, la gente que he conocido en el hospital con Guillain-Barré, previamente tenían una gripe, como era mi caso, o gastroenteritis. Tu cuerpo, tu sistema inmunológico reacciona mal o se equivoca a la hora de atacar ese virus o esa bacteria que tengas, y en vez de curarte, lo que hace es que te ataca el sistema nervioso periférico. No se sabe por qué ocurre ese error, qué lo motiva. Claro, hay muchos niveles. Hay gente que empieza a darte, es como un ataque de los extremos hacia adentro, y en muchos casos, en los mejores, pues sube y se para. Cuando digo sube, lo que hace es dañar la mielina, que es lo que rodea el nervio, como un cable, ¿no? Los nervios son como un cable y ese plastiquito que lo cubre, pues lo destruye, lo va destruyendo. En el peor de los casos, cuando es más grave, como fue mi caso, además de destruir esa mielina, lo corta el cable. Entonces, claro, o se para o te da completamente, que fue lo que me pasó a mí, y en los casos más graves te paraliza completamente, porque al destruir el nervio pues te quedas como un trapo, ¿no? A mí me afectó también los pares craneales, con lo cual me afectó un poco a la vista, a la voz, a todo. Entonces déjame ponerme en situación. Es un día cualquiera, te levantas por la mañana, supongo empiezas a hacer tu día normal, no lo sé, cuéntame, Sí, ¿y qué pasa? Pues igual que el síndrome da con distintas intensidades, también ocurre que los días anteriores pueden ser semanas o pueden ser 2 días o muy rápido. Lo mío fue muy rápido, fue un ataque muy rápido. Yo el fin de semana, había estado en España, en Madrid, de vacaciones de Navidad. En Reyes vivíamos en Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Volvimos a Riad y el fin de semana íbamos a visitar a unos amigos y yo sentí que tenía como muy congestionada la parte izquierda de la cara, pero que como estaba resfriada, pues entre que habíamos viajado en avión y el resfriado, pues que yo qué sé, que esto es el resfriado, que no hago bien. Y estaba como débil. Esos son los primeros síntomas, la debilidad. En 3 días, o sea, jueves por la tarde, viernes, el sábado por la noche fui a urgencias porque me sentía muy débil y rara. Con rara quiero decir que no atino a describirlo de otra manera. No sé qué me pasa, pero no me siento bien. No sé, estoy muy cansada, no sé, no me duele nada, pero estoy muy rara. En el hospital me dijeron, ¿estás bien? ¿No tienes fiebre? ¿No tienes nada? Yo qué sé, a casa. Me fui a casa a la mañana siguiente, al tercer día por la mañana. Yo estaba en la cama, como si estar en la cama fuese el estado natural. Era como, estaba acurrucada ahí, tranquila, y ahí me empezó otro síntoma, que también es importante en el síndrome de Guillain-Barré, y es hormigueo en las yemas de los dedos.
eso sí me llamó mucho la atención porque ¿por qué tengo hormigueo en los 10 dedos? Qué raro. Me está pasando algo raro. Nunca imaginé que sería tan grave, ¿no? Que llegaría a ser una urgencia de vida o muerte. En ese momento yo estaba ahí tranquilamente en la cama, mi marido pasa y me dice, ¿cómo estás? Y yo, no sé. Parece ser que ya eran las 12 de la mañana, yo no me acuerdo, yo seguía en la cama como si fueran las 6 de la mañana, no sé, estoy muy rara, vámonos al hospital otra vez. Y le dije, sí, vamos. Y cuando intenté incorporarme ya no pude, ya no podía subir los brazos, ya se me caían, ya era un trapo completamente. Y ya el traslado al hospital y las primeras horas que yo pasé allí no las recuerdo. Solo recuerdo una imagen de estar en una silla de ruedas sentada, un montón de médicos rodeándome y me decían, respira, respira. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y yo me recuerdo con la cabeza agachada, esforzándome por respirar, pero sentía como un sueño que me iba relajando y no sentía nada. Como que te duermes. Eso es lo que recuerdo. Cuando desperté, estaba con respiración artificial, con una sonda gasonástrica, con todo el aparato. No podía mover absolutamente nada, más que el dedo gordo del pie derecho. Nada, no podía hablar, no podía comer, no podía nada. A eso le llaman síndrome de enclaustramiento, porque tú eres consciente completamente, pero no puedes moverte, ni hablar, ni comunicarte. Ese dedo gordo del pie derecho fue el que me ayudó a poder comunicarme algo, porque eso mi marido me ponía un papel con un abecedario, bueno, el iPad con el abecedario, y cuando quería decir algo iba marcando una letra por letra, y si era así, movía el dedo una vez, si era no, la movía 2 veces. Y así conseguía decirle, no sé, pues que me picaba la nuca, que tenía sed, lo que fuera. Que me moviese la cabeza. Recuerdo que me angustiaba mucho porque si tenía la cabeza sobre el lado derecho en la almohada, pues a veces necesitaba aliviar la cara y pedía que me la moviese hacia el otro lado, pero ni eso podía hacer, me la tenían que cambiar. Y la sensación que tenía era que estaba en un agujero negro súper feo y súper frío, y fue bastante, el tiempo que pasé allí en la UBI fue bastante traumático, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste? Allí estuve 1 mes y 1 semana, desde el 11 de enero hasta el 20 de febrero, que me trasladaron a Toledo. Me trasladaron porque, ya nos habían dicho que era un proceso de rehabilitación larguísimo y que, pues que ya tendríamos que ir pensando en volver a España. Y la cosa se aceleró porque empezaron a quitarme el respirador y no podían. Entonces recuerdo que César había leído, pues evidentemente que cuanto antes me quitasen el respirador, pues mejor sería la rehabilitación más rápida, que eso ayudaba considerablemente a la recuperación. Entonces llegó un momento en que dijo, pues nos tenemos que ir ya porque aquí no estamos bien. Y yo recuerdo, yo tenía la creencia absoluta de que esa cama en la que yo estaba era una tumba y que si no me trasladaban, si no salía de esa cama, o sea, aunque me llevasen a planta, no sé por qué, lo sentía así, como me quede en esta cama, ya me puedo ir despidiendo de todo. Si me sacan, tendré posibilidades. Esa creencia, no sé por qué, era como cierta.
Y el día que César se acercó a mi oído y me dijo, en 3 días nos vamos a Toledo. Ese día, o sea, algo me cambió dentro de mí que dije, ya está. Ahora ya sí sé que salgo de aquí. Toledo fue porque en Toledo los neurólogos con los que hablaron y con los que consultaron y enviaron los informes médicos, les dijeron que era el mejor sitio para quitar el respirador. No por la rehabilitación, que casi todo el mundo piensa que Toledo, el Hospital Nacional de Parapléjicos, que el traslado fue por la rehabilitación. No fue así, fue por el equipo que quita los respiradores. Y efectivamente me trasladaron, recuerdo las fechas porque era el día de mi cumpleaños, el 20 de febrero, que siempre digo que he vuelto a nacer el mismo día, 2 veces. Y bueno, a veces pienso así un poco de broma, ¿no? Que mis hijos dicen que como soy Piscis estoy en las nubes, que estoy un poco fly, ¿no? Y yo le digo, pues fíjate que otra vez, podría haber cambiado de signo zodiacal o algo, no sé, pero volví a nacer el mismo día. Esto que digo no son cosas que digo por decir, es que lo sentía así, lo sentía de esa manera. Y eso, lo que contaba, cuando César se acercó a mi oído y me dijo, en 3 días nos vamos a Toledo, para mí fue un respiro y ese fue un momento de inflexión total, porque a partir de ahí sabía que ya salía, ya iba a poder superar lo que me estaba pasando. Y pensaba, ya solo me quedan 3 baños. El tiempo que yo pasé en esa UVI lo recuerdo como traumático. Como yo llegué a pensar, tenía alucinaciones y momentos de clarividencia, aunque yo sabía lo que estaba pasando, o sea, no perdí la conciencia en ningún momento, sabía lo que estaba pasando, pero me hacían tanto daño cuando me movían, que yo a veces creía, cuando veía a través de las puertas de cristal, veía al personal sanitario detrás de esas puertas, pensaba que estaba en un centro donde ensayaban torturas. Eso llegué a pensar. Y yo decía, es que claro, están ensayando conmigo sistemas de tortura. Y claro, es como, parece que es un centro médico, pero no, eso no es verdad. O sea, hasta ese extremo llegué a sentirme mal y angustiada. Yo recuerdo que cuando miraba a algunas chicas que me atendían con ojos de desesperación para pedirles algo, comunicarme, me volvían la vista. Y aquello me resultaba muy doloroso. Fue el mes y medio peor de mi vida. Y eso, cuando me trasladaron, pues vi la luz y sentí esa fuerza de que iba a salir adelante. Antes de pasar a la otra fase, me he ido apuntando algunas cosas. La primera es la de vulnerabilidad, ¿no? Sentirnos vulnerables. Yo, mira, hace poco entrevisté a una doctora que nos decía que nosotros creemos que somos nosotros, yo soy Alex, pero en realidad somos el conjunto de millones de microorganismos que están haciendo su trabajo y no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí, desde el intestino, pasando por el corazón, al cerebro. No sé qué perspectiva te da esto en cuanto a la salud, a quiénes somos, a la vulnerabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, hay una cosa, claro, estas cosas pues a lo mejor las tienes que sentir, ¿no? Pero para que a lo mejor si te las cuenta alguien piensas que están diciendo locuras, pero yo cuando
fui consciente de lo que me había pasado la primera vez que recuerdo estar en ese agujero negro, en ese cuarto oscuro, y abrir los ojos, sentí, que siempre me equivoco de verbo, sentí que eso había sido el final de un proceso, que iba encaminada hacia algo parecido a lo que me estaba pasando. No es que yo me lo hubiese buscado, pero sí es cierto que llevaba bastantes años con sentimientos feos, diría con frustraciones, haciendo, iba a decir cosas que no quería, pero no exactamente. Sería más correcto decir que no estaba haciendo lo que quería hacer. Y yo y la gente que me conocía y que había visto ese proceso, lo había entendido de la misma manera. La gente muy cercana a mí entendió como yo que no iba por buen camino y que eso tenía que acabar de alguna forma fea. A ver, nunca pensé que iba a ser una cosa así, pero es cierto que dije, ya está, esto me ha pasado porque iba por mal camino. Creo que había tenido, o sea, yo sabía que no estaba haciendo bien, que tenía que hacer cosas que no hacía, que tenía que satisfacer necesidades personales a las que no atendía por miedo, por poca autoestima, por yo qué sé qué, ¿sabes? Por un conjunto de cosas, porque nunca es por una sola causa. Y tenía que pasar algo así, pues quizás yo había intentado hacer otro tipo de cosas, había empezado a hacer meditación, ya había empezado a buscar salidas, pero creo que no me dio tiempo, o empecé tarde o no fue suficiente lo que estaba haciendo para encauzar mi camino. Eso, no sé. ¿Cuáles dirías que son esas cosas que no hacía? O sea, no sé si ahora con el tiempo sabes identificar ese tipo de cosas que estabas dejando de hacer o que hacías en tu vida antes de que esto ocurriera. Sí, básicamente era escribir. Suena, dicho así, yo me oigo a mí misma y cualquiera se podría preguntar, ¿quién te pide escribir? Pues yo misma me lo impedía. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado, desde que era cría y escribía historias y tal, o sea, cuando yo me siento delante del ordenador o con un papel y un bolígrafo, estoy como en mi mundo y no necesito nada de lo que hay a mi alrededor. Pero pensaba durante mucho tiempo, decía, ¿para qué hago esto? ¿Y a quién le importa esto? Y qué tontería, ¿no? Me tengo que dedicar a hacer algo que me dé dinero, algo que pueda traerme un sueldo a casa, pero no a escribir, ni siquiera por el dinero, sino por el interés que podría tener a los demás. Y esos son muchos errores que cometemos, o que yo he cometido, porque primero, creo que cuando haces algo como eso, como escribir o cualquier otra actividad, no tienes que pensar que va a tener no tienes que pensar en la utilidad tal y como la conocemos, porque para ti sí que puede tener utilidad. Pero yo necesitaba una utilidad como la utilidad como se conoce en un sistema capitalista, por decirlo claramente. Mi psicóloga en el hospital de Toledo me decía, porque hablábamos muchas veces de esto y yo le decía, es que ¿qué le importa lo que yo pueda contar? Si ya todo está contado, ¿no? Y ella me decía, bueno, a lo mejor con tus palabras llega a otra gente que con las palabras de otra persona no llega. Y eso, o sea, esa frase a mí me caló dentro, porque dije, qué cosas tan sencillas
y no lo había entendido. Quiero decir, a veces una palabra te abre, te da la clave para soltar lo que llevas dentro, ¿no? Simplemente para que a ti te sirva, porque eso, creo que cuando haces algo hay que dejarlo que tenga su propia vida y no pensar que tenga una utilidad en que te proporcione, qué sé yo, éxito o dinero, porque, bueno, no sé si me estoy liando Sí, mucho. eso es lo que algunos llaman, no sé si estás de acuerdo, lo llaman insight, ¿no? Es un momento de lucidez de anda, pero es verdad. Y de repente, ¡pum!, es un darse cuenta, ¿y por qué no, no? Claro, con cosas súper sencillas. Yo siempre digo que muchas veces nos cuesta más entender las cosas simples que las cosas complicadas. No sé, mira, yo cuando estaba en la UBI, allí en Riyadh, en los momentos en los que lo pasaba peor, que era cuando me volteaban para asearme, era un sufrimiento que yo nunca pensé que eso podía existir. Era eso, como cuando ves en las películas a los torturadores que arrancan las uñas a los rehenes, algo así, no sé. Bueno, como yo me imaginaba que era eso. Te tienes que agarrar a algo para superar eso. Entonces yo había escuchado bueno, pues en YouTube y en algunos vídeos a Mario Alonso, a este cardiólogo que da charlas de motivación. Y yo había oído una que me llamó mucho la atención, pero yo pensaba que lo tenía olvidado. Y en aquel momento en el que lo estaba yo pasando tan mal, de algún sitio de mi subconsciente salió una frase que era confía en la vida. Y recuerdo estar volteada con mucho dolor y pensaba, repetía esa palabra dentro de mí, confía en la vida, confía en la vida, confía en la vida. Como no sabes lo que está pasando, no sabes lo que esos microorganismos de los que tú me hablabas, que están haciendo dentro de tu cuerpo. Somos un conjunto de tantas cosas, ¿no? De eso, de los microorganismos, de la educación, de las conexiones que hagan nuestras neuronas, de tantas cosas que nos hacen tan diferentes que no puedes compararte con los demás y desconoces cómo va a funcionar eso. Entonces lo único que te queda es eso, confiar, confiar. Y nunca había entendido el significado pleno de esa palabra hasta ese momento. La palabra confiar, soltarte y decir, me cruzo de brazos porque no puedo hacer otra cosa. Pero ahora lo voy a hacer siendo consciente de que lo estoy haciendo y confío. Y dejo mi vida en manos de quien sea, de la naturaleza o de yo que sé qué. Y eso, que hay frases así o cosas muy sencillas que nos cuestan mucho entender. A mí hay una metáfora que me gusta mucho, que es la de soltar los remos, ¿no? Ese náufrago que intenta llegar a alguna parte, ¿no? Sale en la película, Náufrago. Está intentando llegar a alguna isla y tal, de repente se rinde, suelta los remos y pum, aparece un barco que le ve y le rescata. En el momento que te sueltas y dices, venga, voy a confiar. No tengo por qué entender todo esto que está pasando. Sencillamente entenderlo desde aquí, no desde aquí. ¿Verdad? Eso es. Son palabras mágicas. Es verdad. Mira, hay una frase también o una idea que la frase probablemente creo que no la recuerdo exactamente, que leí en un libro de Pablo Dost, que era, o sea, como había que camina sobre las aguas sin mirar atrás. Y era como, ¿esto qué significa? Pues es más o menos eso, ¿no? Confiando, o sea, caminar sobre las aguas sin mirar las circunstancias, porque muchas veces esas circunstancias realmente te parecen agua y te vas a hundir, pero no, porque vemos una parte muy pequeña de lo que nos rodea.
muy pequeña. Y yo no me considero una persona pesimista, no lo soy, pero tampoco soy demasiado confiada. O sea, a mí me ha costado eso, soltar, ¿no? Soltar y no sentirme, aunque te sientas vulnerable, pero esa vulnerabilidad no tiene por qué ser mala, ¿no? Aunque parezca algo negativo, no tiene por qué ser así. Puede ser algo positivo, porque esa vulnerabilidad te puede dar conocimiento sobre ti mismo que puede ser muy poderoso y te puede permitir ver un poco más de lo que ves a tu alrededor, porque es verdad que ves lo que ves y hay muchas cosas más detrás que nos resultan invisibles aunque estén ahí, ¿no? Es esa sensación que yo recuerdo de cría, cuando iba a la catequesis y me hablaban de Dios, y yo me comía mucho el coco con esto de Dios. Y yo estaba en mi casa y decía, es que eso de Dios tiene que ser algo que está aquí, pero no lo veo. Pero tiene que estar cerca. Y por mucho que observe, no me doy cuenta. Pero estoy segura que tiene que ser. Todavía sigo pensando eso. Y no sé si, creo que sí, que ahora sé un poco más que antes. Y que son cosas, eso, que no vemos y que las tenemos delante de nuestras narices. Supongo que a veces el ser humano necesita una sacudida para de repente ver lo que era muy obvio y lo tenías enfrente, pero sencillamente no podías verlo. Necesitamos un tortazo de salud, un golpe, una mala noticia, un tocar fondo, pregunto, para de repente abrir los ojos. Pues yo creo que la mayoría sí. Porque nos cargamos de responsabilidades que muchas veces nos las imponemos nosotros mismos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no haces lo que quieres hacer. Y yo creo que eso al final enferma. Cuando no haces lo que quieres hacer, enferma. Tiene que ver quizás con llevar una vida que ni siquiera has pensado, sencillamente te has puesto a vivir y quizás con el no ser tú misma. Sí, es eso, es que, quiero decir, si yo... es no darle importancia a las cosas que realmente la tienen. O sea, es buscar prioridades. Y para mí, a mí me hace feliz dedicar una parte del día, pero una parte, unas cuantas horas, no 10 minutos, a sentarme con mi ordenador y a leer y a investigar cosas que me interesen, y apuntar cosas y escribir cosas. Eso me hace feliz. Y estoy en mi mundo, es como que fluyo, como dicen ahora los adolescentes, déjate fluir. Bueno, pues eso, fluyo con eso. Y si no le dedico, si estoy todo las 24 horas del día haciendo otras cosas que me las impongo porque pienso que eso no es útil, pues así es. No lo hacemos bien. Esa mentalidad de la utilidad, del eso. beneficio, Sí. del optimizado, de lo rentable, que eso llevado a nuestra vida profesional. Entiendo muy bien lo que dices porque Wake Up es así. Wake Up nace de contenido que a mí me sienta bien hacer, que oyes, que si encima ayuda a gente, mejor, y que si encima me permite tener un modo de vida, pues ya, claro, donde hay que firmar, ¿no? Exactamente. Pero no es monto algo para ganar dinero y si encima ayudo a alguien, mejor, sino monto algo para ayudarme a mí mismo, para ayudar a los demás y que si encima me permite vivir de ello, chapo. Claro. Es un cambio de mentalidad importante. Importante, sí, pero creo que sí, que tiene que pasar algo muy gordo en tu vida para que nos demos cuenta de eso, porque si no nos distraemos con tonterías. Vale, yo de todas formas me agarro a algo, que no sé si es así o no, pero me da igual. Yo creo que la gente necesita un zas para darse cuenta, pero también me gusta pensar que con pequeños inputs, con pequeñas cosas que a veces el llegar y tener un ostras, ¿qué ha pasado aquí?
es la combinación de cientos, de miles o de millones de cosas que te han ido pasando de pequeños insights. Por si acaso este fuera un posible insight, ¿qué le dirías a alguien que ahora mismo lleva pues la vida que más o menos le han ido diciendo en casa, lo que ha visto sus amigos que en el barrio eran o tal, que sus padres le han un poco marcado y que no tampoco tiene muy claro y que evidentemente no está haciendo lo que quiere en la vida ni se ha descubierto a sí mismo? ¿Qué le dirías? Aunque sirva de poco, ¿qué le dirías? Sí, pues eso, que tenemos que aprender de la experiencia de los demás, que no nos damos cuenta. Es como cuando eres crío y tus abuelos o tus padres te dan consejos y tú dices, sí, vale, ¿no? Lo miras así como, mi padre, qué cosas dice, y no le das importancia. Bueno, pues es que cuando la gente que ha tenido una experiencia te está diciendo algo, pues escúchalos. Cuando gente, pues yo que sé, profetas o estos, yo que sé, Jesucristo, Buda, Confucio, quien sea, esos libros en los que te dan consejos, te dan pautas y te dicen, oye, ten conciencia de lo que estás haciendo, porque al final todos se parecen un montón y van a lo mismo, pues escuchémoslos de verdad y hagámosles caso. ¿Y eso cómo se traduce en tu vida personal? Pues se traduce en que tú lo sientes que tienes que hacer algo, escúchalo, hazlo. Si no puedes dejar tu trabajo, no hay que dejarlo, pero dale más prioridad de la que le das, porque si no, tarde o temprano se enferma, cuando no haces lo que dentro de ti te lo está pidiendo tu organismo o lo que sea, tu conciencia o lo que sea. Es que no queda más remedio que dedicarle una parte a eso, a ti, a hacer lo que te guste y hacerlo de verdad, ¿no? Porque hay muchas veces que a lo mejor piensas que no estás bien preparado para hacerlo, o que lo que haces no merece la pena, o este tipo de cosas, pero al final no son más que excusas. Y claro, pues es que las excusas no te llevan a ninguna parte. A mí la vida me ha dado, me ha impedido hacer lo que antes hacía, y ahora solo puedo hacer lo que me gusta hacer. O sea, pues lo digo por mis manos. Con mis manos ahora hay cosas que no puedo hacer. No puedo cocinar, no puedo, qué sé yo, no hacer cosas que antes tenía que hacer para mis hijos o tal. Bueno, afortunadamente ya son mayores y ya no necesitan que yo les cocine, pero lo que yo siempre quería hacer, pues ahora, de alguna forma, mi cuerpo se ha quedado de una manera en la que solo puedo hacer lo que quería hacer, pero lo otro ya no lo puedo hacer. Y de hecho muchas veces en mi casa pues nos reímos, ¿no? Porque cuando, yo qué sé, oye, mira que los platos sucios o la cena, mira, es que yo no puedo, lo siento. Lo que me ha costado llegar hasta aquí, hasta tener las manos así. Bueno, a ver, no es que me guste tener las manos así, pero la parte positiva es esa, ¿no? Como no puedo hacer eso, pues ahora me voy a sentar a hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Es duro. Según te escucho, lanzo una frase y tú me dices si me he pasado. Pero oyes, menos mal que te ha pasado esto. ¿Me he pasado con la frase? No, no te has pasado. Es que suena cuando si tú lo oyes así, es muy difícil. Yo no sé si decía, afortunadamente como no puedo decidir, pues me ha pasado y ya está. Yo no voy a ir llorando por las esquinas porque me ha pasado. Y la lectura buena es esa, pero es que creo que de verdad me ha pasado por eso. Es que estoy convencida. Aunque no voy a negar que tengo mis momentos malos y que he llorado en el hospital algunas veces, todavía en mi casa, cuando, qué sé yo, intento hacer algo
peinarme o pintarme el ojo y se me cae todo porque mis manos no me permiten hacer muchas cosas o hacer cosas más importantes y me frustro y me siento fatal, pero afortunadamente son instantes. Enseguida me recupero y lo olvido. Menos mal que no puedo elegir. Porque no sé, si me dijesen, volvemos atrás y eliges esto y ahora vives así o no. No lo sé, porque la verdad es que estas cosas hasta que no te pasan no lo sabes, pero prefiero no elegir. Aunque también creo que elegimos mucho menos cosas de las que creemos que elegimos. Y que lo del libre albedrío, no sé, tengo muchas dudas sobre eso, la verdad, tengo muchas dudas. Si lo tenemos o no lo tenemos. Entonces, como no puedo elegir, pues estoy bien así. Bueno, yo déjame que te diga que todo esto está siendo tan bueno para ti porque tú, por ti. Quiero decir, hay gente que le ocurren cosas como esta, se mete en un agujero negro en el que nunca sale. Tú estás pensando, estoy pensando en tu caso, también estoy pensando en el mío, el tema de las adicciones, ¿no? Puede ser una bendición, puede ser algo muy duro que te lleva a un lugar maravilloso, puede ser algo muy duro que te mete en el agujero más oscuro del que nunca sales. Tú podrías estar en ese agujero y no estás, por lo tanto, enhorabuena. Te quiero decir con esto que no es tan fácil, o sea, que yo me ha sorprendido y me encanta que pienses así, porque yo pienso como tú, pero te doy la enhorabuena porque tienes muchísimo trabajo detrás. O sea, te quiero decir, estar aquí sentada diciendo lo que estás diciendo, para mí, bueno, para mí es admirable, te quiero decir. Hay mucho... la opción de meterse en el saco del sufrimiento es muy tentadora y está ahí. Sí, es así. Pero yo no sé si la gente que salimos de este tipo de cosas es solo mérito nuestro. Hay muchas, no todo es mérito de nosotros. Hay algo que tú no controlas. Hay cosas superiores a ti que yo creo que no controlas. Yo en la UBI vuelvo a eso porque esos momentos como fueron muy duros, ¿no? Y ¿cómo diría? Como tenía una sensación como que solo era conciencia. En aquella UBI yo me sentía como un cuerpo muerto en una camilla y mi conciencia estaba por aquí arriba. Sentía esa separación, ¿no? Y ahí sentía que había cosas, por supuesto, que no controlamos. Había momentos en los que estaba tan mal que yo tenía la creencia que era muy fácil decidir vivir o morir, que eso yo lo podía hacer, que yo tenía ese poder. Y entonces, si cerraba los ojos y me dejaba ir, pues ya estaba, descansaba. Y algunas veces era tentador. Pero, que yo no sé si tenemos ese poder, no lo sé, yo qué sé, es mucho decir, pero en aquel momento yo estaba segura de que era así. Pero de pronto también sientes que los motivos, o sea, de pronto ves, oye, es que me merece la pena seguir luchando por esto. Si tú no tienes un motivo para seguir luchando, pues entiendo que te dejes ir. Esos motivos que tienes son cosa tuya, son por, no, yo qué sé, te va a dar la vida, no sé. ¿Los tienes identificados los motivos? ¿Los quieres compartir? Pues sí, mi marido y mis hijos. Cuando los veía allí delante de mí, que me miraban con una cara, sobre todo mis hijas, así como
con los ojos abiertos, y yo me imaginaba que cómo tengo que estar para que me miren así con esa cara asustados. Yo pensaba, es que sí, quiero seguir un poco más con ellos, quiero tener su compañía. ¿Sabes lo que pensaba? En tocar su piel. Era lo que pensaba. Yo qué sé, quiero sentir su piel un poco más tiempo. Y eso se convirtió en algo muy poderoso, en poder tener eso. Y eso fue lo que, no sé, también es verdad que cuando ese sentimiento lo notas, se hace tan fuerte que es como que ya está decidido, voy a seguir adelante. Pero por otra parte, allí sí que tenía miedo de eso, de esa cama, necesitaba ese traslado, porque de alguna manera también creía eso, que como no me sacasen de esa cama, también me quedaba ahí. Son cosas que sientes, y cuando lo sientes y lo crees, es mucho más poderoso que tu cabeza, que tu pensamiento, o sea, que la racionalidad, es lo que quiero decir. Porque puedes razonar muchas cosas, pero cuando crees algo, esas creencias tienen un poder, creo yo, absoluto. Lo de que la fe mueve montañas, estoy convencida que es así. Y otra frase hecha, que tampoco sabía muy bien lo que significaba, pero ahora sí lo sé. Pero es difícil llegar a esa fe. Yo, mira, no solo estoy de acuerdo contigo, porque yo desde un lugar diferente me pasó lo mismo. A mí la gente que me dice, qué mérito salir de una adicción, claro, a mí me diagnosticaron 3 adicciones. Yo no, sí. Yo tenía una fuerza motriz interna. En este caso no identifico con familiares, porque no tengo mis hermanos, a los que quiero mucho, pero no tenía ese hijo, ese padre. Y era esa fuerza que yo llamo fuerza de vida, como ganas de vivir, como no te sé identificar, donde otras personas, habiéndoles pasado lo mismo, no les ocurre. Yo no elegí esa fuerza. Eso. No dije, bueno, voy a hacer esto para provocar una fuerza motriz interior mía que me nazca y que me mueva como una locomotora. Lo tienes ahí. Y ocurrió, afortunadamente. Sí. Luego también es cierto que está el trabajo diario. Es decir, el trabajo diario, pues seguramente en tu caso muchas veces pues maldecirás 1000 veces porque se te ha caído algo de las manos, no sé cuánto. Pero ahí está venga que seguimos, venga que estamos respirando, venga que la vida es otra cosa, venga que vamos a vivir la vida, ¿no? Sí. Es que, o sea, yo pienso que esa fuerza, yo no sé de dónde viene, pero yo la tenía y no sé si eso es mérito mío o no. Creo que no, creo que no sé qué, ahí estaba. Yo me encontré esa fuerza. Y luego, o sea, en Toledo, yo allí renací, de verdad, porque tuve que aprender a andar, a comer, a respirar primero, respirar. No, eso que habla en las meditaciones, que tan importante es la respiración, es que hasta que no te das cuenta de lo frágil que es la línea que divide la vida de la muerte es tan frágil solo con dejar de respirar. Es una cosa que haces inconscientemente. Tú no piensas más que cuando pones voluntad en ello, eres consciente de que estás respirando, pero si no, lo haces de forma inconsciente y haces algo de forma inconsciente tan importante que es lo que te da la vida. No sé. Sí, no lo valoras porque viene gratis. Eso es. Viene de base, no viene en paquete, claro. ¿No? Yo, bueno, antes de ir por ahí, que no quería dejarme de pasar lo que has dicho del tener la autonomía de poder decidir si quedarme o irme. Yo sí lo creo, porque además tuve un ser querido que fue muy curioso. Estaba ya en el lecho de muerte y durante días estuve acompañándola porque quería estar en el momento de que se fuera.
y durante días y no había manera, nos íbamos turnando familiares. El momento que estábamos todos tan agotados que nos fuimos todos a casa, nos llamaron a la hora y nos dijeron que ya se había ido. Dije, has estado esperando a que no estuviéramos. Puede ser, ha dejado. Lo sentí así. Sí. No lo sé porque ella también no era capaz de hablar, ni de comunicarse de ninguna manera, ni nada. Pero sí que de alguna manera, incluso he hablado con personas, en Wake Up encontrarás experiencias cercanas a la muerte, y dicen que en ese momento había un algo, en este caso decían que había un motivo por el cual su experiencia no había acabado y tenía que ser. En este caso, quizás te movió el amor por tu familia, quizás cada uno tenga su propia causa y su propio, no sé si su propio propósito en la vida. Y ahí iba yo. Con todo esto que has vivido, con toda esta experiencia, ¿para qué estamos aquí? Pregunta fácil, ¿eh? Sí, facilísima. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo no lo sé, solo lo que sí que sé ahora es que lo que nos han repetido tantas veces, que hay que vivir el momento, que hay que disfrutar de las cosas pequeñas hasta de respirar, y eso sí que lo he aprendido totalmente. Yo ahora me salgo al patio de mi casa y no sé, y disfruto con ver el arbolito y los pajaritos, y antes el árbol y los pajaritos me importaban un pimiento. Y ahora lo veo de otra manera porque he comprobado que hoy estoy aquí y mañana puedo dejar de estar. Y yo y cualquier otra persona. Pero no sé cuál es el propósito de la vida. Yo lo que sí intento es que la gente que está a mi alrededor, pues no complicarle las cosas y hacérselo lo más fácil posible. Creo que siempre lo he hecho. Creo que hasta donde yo creo, porque luego pues a lo mejor los demás tienen otras percepciones distintas, pero yo siempre he intentado que la gente que está a mi alrededor viva por lo menos en paz, ¿no? Tranquilos y sin dar problemas, y siempre he intentado que sea así, y ahora soy más consciente de que eso es muy importante. También creo que mis padres eso me lo han enseñado, porque por eso no sé si es cosa mía o es cosa de educación. Mi madre murió muy joven de cáncer, ella tenía 44 años, y yo recuerdo que estaba, o sea, se levantó hasta el último momento, y cuando estaba súper cansada se echaba en el sofá, pero nunca me impedía, oye, que me voy a ir, tal, que he quedado, sí, tú vete, ¿sabes? Y nunca me dio ningún trabajo, que si nunca fue una carga para nosotros, todo lo contrario. Y yo creo que eso y mi padre, que ha muerto ahora recientemente, le ha pasado lo mismo. Para él lo de ser una carga para nosotros era algo que le angustiaba mucho. Tampoco sé si eso se puede decidir o no, no lo sé. Pero ellos han vivido así y han muerto así. Yo soy más consciente ahora e intento que a mi familia y a mis amigos los llamo más, quedo más con mis amigos, hablamos, estoy más pendiente de ellos y los escucho más a la hora de cuando me cuentan sus problemas, porque eso de escuchar es algo muy importante. Y quiero decir que muchas veces tus amigos te están contando algo y no le estás dando la importancia que tiene, porque siempre me dicen, eso son cosas que no tienen importancia. Ahora intento escucharles con más atención, ir más allá de las palabras. Y eso, pero no sé para qué vivimos. Es que no lo sé, ojalá y supiera. A veces sí que creo que tenemos un propósito, un motivo, que estamos aquí para hacer algo, pero otras veces tengo dudas, no lo sé. A lo mejor si estamos para algo, lo vamos a hacer, creo yo.
porque es como eso, como esos sentimientos de los que hablábamos. Hay una semilla dentro de ti, un sentimiento, una creencia, algo que te va a hacer hacerlo. Entonces, no hay que preocuparse, lo haremos, creo yo. Muy bien dicho. Yo de hecho a veces me pienso que somos un poco pretenciosos pretendiéndolo saber todo. Pues Oye, si confías, confía. eso es. ¿Para qué estás en la vida? Bueno, pues no lo tienes por qué saber, a lo mejor no te toca saberlo. Sencillamente experimenta la vida, porque a lo mejor sencillamente estás aquí para experimentar y punto. Pues sí. Pero que no te ocupe espacio eso, que no te permite no disfrutarla, por la incertidumbre, el no saber, ¿no? Vale, me has respondido, te iba a preguntar qué cosas habían cambiado antes y ahora, ya me las has dicho. Tenía una pregunta y la tenía aquí apuntada de las primeras. 1 mes y medio casi en una situación en la que no podías mover tu cuerpo excepto el dedo gordo del pie derecho. Dicen que el ser humano genera 80.000, 60.000 pensamientos al día. Sí. Si echas la cuenta del mes y medio, son más de 2 millones de pensamientos. ¿Qué pensabas en tanto tiempo? Te quiero decir, un momento de quietud, que no estamos acostumbrados a la quietud, ni estamos acostumbrados a poner la atención en nada. La gente no aguanta ni 10 minutos. Estuviste 1 mes y medio. Sí. ¿Qué pensamientos tenías en la cabeza? Pues es muy raro, todo aquello fue raro, la verdad. También es cierto que con la medicación y todas estas cosas, pues yo creo que también te altera un poco, porque yo sí soy consciente de que tuve alucinaciones, ¿no? Me acuerdo una vez que a casi todo el mundo que ha pasado por la UBI le pasa, porque yo con mis compañeras de parapléjicos lo hablábamos y nos contábamos estas cosas y todos han tenido experiencias así. Yo me acuerdo una vez que sentía mucha sed, no sé, soñaba con, o sea, lo mejor que me podía pasar, imagínate, era una piscina. Yo me veía en el agua, en una piscina llena de cubitos de hielo con forma de limón. No sé qué significaba aquello, pero yo soñaba con aquello y aquello me refrescaba. Y recuerdo que sentí como que la cama se dio la vuelta y allí debajo, en aquel sitio, había agua, corría agua, era como una fuente, como un jardín zen de estos japoneses con agua y las piedras y tal. Y, ¡ay, qué fresco se estaba allí! Yo que soy muy friolera, pero en ese momento no sé por qué necesitaba fresco. Y aquello fue muy, muy agradable. Te quiero decir, tenía momentos así de alucinaciones. Tenía momentos en los que pensaba que me estaban torturando y tenía momentos de lucidez en los que sabía que aquello era muy grave, que tenía mis dudas de si iba a salir, hasta que llegó el momento en que tuve la creencia de que sí. Pero no me complicaba mucho, o sea, las cosas eran muy sencillas. Eran sencillas, esto es un sueño, esto es de verdad, estoy aquí, no me machacaba mucho, ni tenía miedo, o sea, aunque algunas veces... Esa emoción iba ahora. Sí, aunque algunas veces pensaba que si no salía de allí me quedaba allí, no tenía miedo, era como que lo recibía con cierta tranquilidad. Era pues bueno, pues si tiene que ser así, pues ya está. Y eso te hace perder miedo a la muerte, porque no sé por qué mucha gente pensamos que a lo mejor la muerte es algo traumático, que va a ser durísimo, y yo creo que no, que que tiene que ser, creo, por eso que yo me paso allí, creo que es un paso como eso, como... Hombre, supongo que habrá experiencias distintas, ¿no? Que hay gente que sufre mucho, pues si tiene alguna enfermedad o algo, pero no tiene por qué ser así. Puede ser algo tranquilo y calmado, ¿no? Y pasar de un estado a otro con cierta relajación. No tuve miedo de la muerte. Puedo decir que estaba tranquila. O sea, era todo muy intenso, pero con tranquilidad.
Y antes de este día, ¿qué concepción tenías tú de la muerte? Pues la verdad es que tampoco yo había pensado mucho en la muerte. Yo creo que como mi madre murió cuando yo era muy jovencita, pues era algo que tenía cerca, ¿no? O sea, que había vivido cerca. A ver, creo que es triste, si quieres vivir, pues es triste, ¿no? Dejar lo que te decía antes, dejar de sentir la piel de alguien al que quieres. Es triste. Mira, cuando me trasladaron del hospital de Riyadh, en ese momento, el poco tiempo que estuve fuera hasta que a coger la ambulancia en ese momento, cuando sentí el sol en la cara, después de mes y medio ahí encerrada en aquel agujero oscuro, me encantó esa sensación. Y el color, el aire, eso fue una sensación también muy intensa. Todo era muy intenso y era súper placentero sentir el aire. Entonces, cuando sientes ese placer simplemente por sentir el aire en la piel, pues te da pena pensar que un día vas a dejar de sentir eso. Pero una vez más hay que confiar. ¿Sabes qué tenía en mente mientras hablabas? Cuando un bebé experimenta por primera vez la lluvia, nosotros huimos de la lluvia para no mojarnos, tal. Para ellos es como algo brutal, una lluvia precisamente de sensaciones, sí. Tal. Y estaba relacionándolo un poco con tu volver a empezar, ¿no? Con tu renacimiento, sí. Y empezar a ver la vida de nuevo, experimentar las sensaciones pues como al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Lo que pasa es que esas sensaciones, a ver, las sientes en ciertos momentos, pero yo también recuerdo momentos muy duros en parapléjicos, porque la rehabilitación era dolorosa, era muy dolorosa. O sea, cuando empecé a caminar, pero eso también te hace sentirte vivo, ¿no? Que es lo que quería decir. Despierta. Wake up.